Hola, muy buenas tardes. Pues el día de hoy hablaremos un poco sobre lo que es el lenguaje oral. Y para comenzar esta presentación, eh, pues nos hacemos la pregunta de qué es el lenguaje oral, ¿verdad? El lenguaje oral es la facultad humana viva y dinámica que permite el intercambio social inmediato mediante la articulación sonora de signos. Eh, pues como podemos entender, eh, tiene que haber un, un receptor, ¿verdad? Y tiene que haber un creador del mensaje para que pueda haber una comunicación oral y que obviamente eh, se ejecute. Eh, En pocas palabras, pues entendemos la comunicación oral como el medio que utilizamos los seres humanos para comunicarnos y entendernos. Para ir comprendiendo un poco más el tema, eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde hablaremos sobre la naturaleza y la relevancia del lenguaje oral. Es importante entender de que el lenguaje oral se estudia no solo como un medio mecánico de transmisión de datos, sino como un proceso dinámico, ¿verdad? Que tiene dos ejes eh, para poder crearlo. En este caso es la oralidad interna, ¿verdad? Que lo identificamos como el diálogo reflexivo e íntimo del individuo consigo mismo, ¿verdad? Y eh, nos podemos dar cuenta que naturalmente lo hacemos cuando hablamos con otra persona, pues pensamos antes de formar una oración o un diálogo para establecer una conversación. Seguido de ella sí es la oralidad externa, que esta ya es la proyección de las ideas estructuradas, ¿verdad? Para que sean decodificadas y escuchadas por el receptor, ¿verdad? Y así es como logramos tener una comunicación fluida, ¿verdad? Con el receptor. Como sabemos, la comunicación oral es diferente, tiene muchas diferencias a lo que es el lenguaje escrito, ¿verdad? En este caso, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre sus diferencias eh, más notables. Como sabemos, ¿verdad? La comunicación oral es espontánea, es inmediata y es efímera, haciendo énfasis que ésta se apoya fuertemente en códigos paralingüísticos como la entonación, pausas, el volumen y los gestos eh, que hacemos al hablar. Mientras que la escritura exige una planificación rigurosa en proceso cognitivo de mayor distanciamiento y una estructura gramatical estrictamente normada, ¿verdad? Como todos sabemos, pues tenemos que estar pendientes de lo que son los puntos, comas, todo lo que son signos eh, ortográficos. Entonces, como podemos notar, eh, lo que es el lenguaje oral es un poco más sencillo que el escrito, pero es importante saber cómo se va a formar o cómo se va a estructurar el mensaje para que el receptor pueda tener o entender el mensaje como nosotros queremos que lo entienda, ¿verdad? A continuación vamos a hablar sobre los elementos pragmáticos de la comunicación, ¿verdad? En este caso, pues entendemos que un elemento pragmático es todo aquello en el lenguaje que depende del contexto, la intención del hablante y la situación para poder entenderse correctamente. Entonces, en este caso, el papel del hablante, quien es el que emite el mensaje oral, actúa como un intérprete de su entorno y de su interlocutor.
Y como segundo, ¿verdad?, elemento tenemos la inteligibilidad y el pensamiento del otro, que como decíamos anteriormente, el hablante tiene que saber cómo estructurar el mensaje para que su receptor pueda tomarlo, la información como uno quiere que sea transmitida. Recordemos que la comunicación oral fracasa o se distorsiona cuando no se apela de forma respetuosa y lúcida a la inteligencia del receptor, ¿verdad? Es importante hablar con las palabras correctas y estructurar bien el mensaje para que el receptor pueda tomar el mensaje de la manera correcta. Seguido de esto, hablaremos un poco sobre las técnicas de expresión oral y dinámica del discurso, ¿verdad? En este caso, la fluidez y la claridad son elementos importantes en la dinámica del discurso del hablante. Este depende de cómo el buen uso del léxico, la correcta modulación de la voz y la estructuración lógica del pensamiento evitan los vicios de dicción y garantizan que el mensaje sea ágil y persuasivo para el oyente. En cuanto a las técnicas de diálogo y argumentación, eh, se abordan formatos interactivos como la conversación, la exposición y el debate, resaltando que el dominio de la retórica y de las razones bien fundamentadas genera en el auditorio adhesión, credibilidad y entendimiento mutuo, alejándose de la imposición dogmática, ¿verdad? Esto nos referimos de que eh, debemos de manejar el tema del cual se está hablando para que el oyente pues vea en usted el manejo del tema y se pueda entender de la mejor manera. Y bueno, para finalizar, hablaremos sobre los obstáculos y las barreras en la oralidad, ¿verdad? En este caso, y bueno, algunos de los obstáculos que entorpecen, ¿verdad?, lo que es la buena comunicación oral. eh, las principales es la ambigüedad semántica, que es cuando una palabra, frase u oración tiene dos o más significados y tiende a ser confuso. Eh, También la falta de coherencia interna en los argumentos, la deficiente articulación de los sonidos y la desconexión entre las expectativas del emisor y las necesidades interpretativas del receptor. Es importante siempre tratar de formular las palabras de una manera coherente para que sea más fácil para el oyente recibir el mensaje y entenderlo. Tratar de no utilizar palabras que se puedan entender con otro significado alejado al que uno quiere eh, pues dar a entender. Sé que muchas veces el nerviosismo, ¿verdad?, de estar enfrente de un público o expresarse o querer expresarse de la mejor manera nos lleva a cometer errores, pero es este tipo de cosas que nos llevan a confundir al oyente y pues por ende el mensaje es entregado erróneamente. Y pues con esto termino. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.